dentro de ciencias naturales, bueno, tenemos química, física y biología. Ya hoy día nos vamos a abocar a un tema dentro de la química, que son las soluciones. ¿Ya? Y vamos a partir entonces revisando acá de qué se trata este tema. Ya, vamos a partir entonces con el tema soluciones o disoluciones, se puede llamar de las dos maneras. Ya, vamos revisando primero el objeto de estudio de la química. La química se dedica a estudiar la materia, sus características, propiedades, aplicaciones, etcétera. Entonces surge esa pregunta de qué es la materia, ¿cierto? ¿Qué es lo que estudia la química? Entonces fíjense la respuesta. Esto recordando un poco, probablemente tienen que haberlo visto en básica. Dice, es todo lo que nos rodea y posee masa y volumen, ¿cierto? Es decir, ocupa un lugar en el espacio. Y la clasificamos en dos: materia inorgánica, que es la que no tiene vida, la inerte, y la orgánica, que está asociada a la vida, ¿cierto? Y dentro del examen, ¿cierto? Se preguntan con respecto a qué átomo está asociado. Está asociado al átomo de carbono. Ya entonces, la química estudia la materia, ¿cierto? Es todo lo que nos rodea, posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Ya, entonces, la siguiente pregunta que surge es cómo uno clasifica esta materia. Nosotros hemos visto que podemos clasificarla en inorgánica y orgánica. Aparte de eso, podemos clasificarla, fíjense, en sustancias puras y mezclas. ¿Ya? Veamos estos conceptos desde el punto de vista químico, pues, a qué se refiere. ¿Ya? Fíjense, ahí aparece un extracto de la tabla periódica que probablemente alguna vez la han visto, han escuchado, o para los que no lo han visto, ¿cierto? La tabla periódica nos presenta ahí los distintos elementos que existen en la naturaleza y los que el ser humano, digamos, ha, digamos, construido, digamos, sintetizado en el laboratorio, ¿cierto? Estamos hablando de 118 elementos. Entonces, fíjense la imagen que aparece acá, ¿cierto? Aparecen unas letras que son los símbolos de los elementos, ¿ya? Por lo general, digamos, parten o tienen una letra mayúscula o tienen una letra mayúscula y una minúscula. Entonces, más o menos, digamos, la forma en que se escribe el símbolo de los elementos. Entonces, veamos, por ejemplo, el que está acá arriba. Fíjense, dice boro. Se simboliza con una B mayúscula. Ya, le agregan también números. Esos números tienen distintos significados para los químicos. Ya, pero que el caso puntual de usted no les estarían preguntando, digamos, eh, tanto el tema de estos números que aparecen ahí. Pero sí, por ejemplo, ustedes tienen que ser capaces de identificar, ¿cierto?, que existen distintos elementos. Les voy a mencionar algunos que ustedes tienen que haber escuchado alguna vez. Por ejemplo, el caso del carbono, ¿cierto? Se simboliza con una letra C. Otro, por ejemplo, conocido para ustedes, el caso del aluminio, ¿cierto? Esta estructura metálica que es bastante liviana y por eso tan versátil. Por ejemplo, lo utilizan en estas sillas universitarias, las usan en las puertas, en las ventanas. Aparte, ¿cierto?, de que es un material que resiste bien las condiciones ambientales, bien liviano, es atractivo, ¿cierto? Ese es el aluminio que ustedes conocen. El caso del silicio, si no lo han escuchado, por ejemplo, es un componente que está dentro de lo que es la arena, ¿cierto? La sílice. Y el principal constituyente del vidrio. Otro elemento conocido por ustedes, por ejemplo, el fierro, con el símbolo Fe, una F mayúscula y una E minúscula. Este otro, por ejemplo, que está acá, fíjense, Cu, que es el símbolo del cobre, ¿cierto? Tremendamente relevante para nuestro país, porque si el cobre tiene buen precio, nosotros somos productores de cobre, el país puede estar, digamos, tranquilo porque va a estar recibiendo ahí ingresos. Y se nos complica, ¿cierto?, cuando el precio del cobre está bajo, ¿cierto? Ahí el país se pone complicado. Ya, bueno, y ahí aparecen un montón de otros elementos más que yo creo que ustedes ubican varios. Por ejemplo, está el caso del oro, la plata, el platino, el oxígeno, el hierro, etcétera. Ya, entonces ahí ustedes los conocen, los ubican. ¿Ya? Esto más o menos como una introducción, ¿cierto?, de lo que es la tabla periódica donde están los distintos elementos que se utilizan en química. Ya, entonces, bueno, yo les había mencionado que eh, la clasificación de la materia considera sustancias puras y mezclas.
Dentro de sustancias puras están los elementos estos que están en la tabla periódica, ¿ya? Son sustancias, ¿cierto?, que están constituidas por átomos de una misma clase. Yo los coloqué ahí en la diapositiva y para ir entendiendo más o menos, fíjense, por ejemplo, esos tubos de cobre. Ya en general esos tubos de cobre, por lo general, ¿cierto?, son 99% de cobre, ya más algún otro porcentaje de impureza. Pero principalmente, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, uno podría ver átomos de cobre, ¿cierto? Ahí en estado metálico. ¿Ya? Después aparecen dentro de las sustancias puras los compuestos. ¿Ya? Los compuestos son una cantidad mucho más grande, ¿ya? Porque los compuestos están constituidos por los distintos elementos que se combinan entre ellos, ¿cierto? Forman enlaces, uniones y forman compuestos. Ahí ya no hablamos de los 118 elementos, sino que hablamos de millones de compuestos. Como por ejemplo, fíjense los que le coloqué ahí en la pantalla. Acá tengo tres que son bien conocidos. Fíjense H2O, ¿cierto? Esa es la fórmula química del agua. Después les coloqué acá NaCl, Buenas fórmula tardes, de... profe. Hola, buenas tardes. Ya, por acá fíjense la fórmula química de la sal. Acá la fórmula química del ácido clorhídrico, o sea que está en el jugo gástrico. ¿Cierto? Que nos damos cuenta que es muy ácido, ¿cierto? Cuando estamos ahí con reflujo, ¿cierto? Y sube por el esófago, ¿cierto? Y no, nos quema. Ya, entonces, fíjense, tres ejemplos de compuestos que también son sustancias puras, pero la diferencia es que los compuestos hay átomos de distinta clase. Por ejemplo, fíjense la fórmula química del agua. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno. La sal tiene sodio, Na, y tiene cloro. El jugo gástrico tiene hidrógeno y tiene cloro. ¿Cierto? Y acá podríamos hablar de millones de compuestos, cada uno con sus características, aplicaciones, propiedades. Y eso, digamos, es lo que ha permitido, digamos, a la sociedad en el último tiempo, digamos, crear tanto material tecnológico. Porque, fíjense, como son tantos, cada uno tiene sus propiedades y aplicaciones distintas. Y por eso uno ve también, ¿cierto?, que la tecnología está avanzando tan rápido. Por ejemplo, los computadores, los celulares, los mismos automóviles, las pantallas de televisión. Digamos, muchas veces uno está viendo que cada 6 meses o un año están saliendo nuevos equipos con nuevas características, ¿cierto? Y generalmente estas características son muy atractivas y la gente, si puede, los va a ir comprando y va a ir cambiando por lo que tenía antes, ¿cierto? Y esto en base, ¿cierto? Hay que ser conocidos nuevos materiales, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense el caso de los celulares, ¿cierto? Encuentran materiales que son más livianos, que permiten mejor sonido, que permiten mejor vibración, que permiten, digamos, almacenar más memoria, ¿cierto? Son compuestos químicos, ¿cierto? Que los están buscando precisamente para esa aplicación. ¿Ya? Entonces, volvamos al tema ahí. Estamos hablando de la clasificación de la materia, que es lo que estudia la química. Estamos hablando de las sustancias puras. Están los elementos y están los compuestos. ¿Ya? Esto, digamos, para que vayan captando, digamos, qué estudian los químicos, ¿cierto? Bueno, y que también trabajan los físicos y también trabajan la gente de biología. ¿Ya? Entonces, fíjense, después surge el concepto de mezcla. Ya hay dos tipos de mezcla. La mezcla, ¿cierto? Es cuando uno mezcla muchos componentes. Pueden ser dos, tres, cuatro, muchos componentes. Por ejemplo, el caso de los perfumes. ¿Cierto? El caso de los perfumes, si uno mira un perfume, ¿cierto? Lo podemos colocar a través de la luz, ¿cierto? Uno ve algo uniforme. Uno no distingue quién es el perfume. Por ejemplo, hay agua, hay alcohol, hay aditivo, hay sustancias aromáticas, etcétera. ¿Cierto? Y están tan bien mezclados, ¿cierto? Que se llama mezcla homogénea, ¿cierto? Ya hay uno no distingue los componentes. Esa es la característica de las mezclas homogéneas. ¿Ya? Y el otro tipo de mezcla, ¿cierto? Son las mezclas heterogéneas, ¿cierto? Que son las que aparecen ahí en la pantalla. Acá es totalmente distinto a las mezclas homogéneas, ¿cierto? Acá uno distingue los componentes, ¿cierto? Fíjense en las imágenes que están abajo. A la izquierda, ¿cierto? Hay tierra con agua. Y en la imagen de la derecha tenemos agua con aceite. Ya entonces, fíjense, ahí uno distingue los componentes. En el caso del agua con aceite, si uno
los trata de mezclar, se forma una emulsión y rápidamente empiezan a separarse, ¿cierto? Llegando a esa situación extrema, ¿cierto? En que finalmente no se mezclan, ¿cierto? El agua con el aceite no se mezclan, son mezclas que se llaman inmiscibles, son de características químicas distintas. Y el caso, por ejemplo, del aceite, flota en el agua porque es menos denso. En el caso, por ejemplo, fíjense en la izquierda, el agua con tierra. Uno ve una distribución de partículas, ¿cierto? En la parte de arriba están las partículas más livianas y las partículas más pesadas van bajando hasta que en el fondo están las partículas, los sólidos más pesados, ¿cierto? Decantaron, se fueron al fondo. ¿Ya? Entonces, este es el otro ejemplo de mezcla. ¿Ya? Entonces, porque vamos recordando, la química estudia la materia, ¿cierto? Y la materia, una de las clasificaciones es la que estamos viendo acá. Sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen elementos compuestos y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Ya? Con eso, digamos, se entretienen los químicos, se entretienen, digamos, a nivel de laboratorio y se entretienen también a nivel industrial, trabajando, digamos, con estas sustancias y con estas mezclas. Esto también saca algunas preguntas, ¿cierto? Estáis recordando así lo que vimos recién, ¿cierto? Ahí no sé si alcanzan a ver en la pregunta, pensar. Dejen volver atrás acá. Ahí, ya. Dice, pregunta uno, dice una persona observa la tabla periódica, ¿cierto? O sea que estábamos viendo recién. Entonces la pregunta es, ¿qué observa esta persona en la tabla periódica? Elementos, profe. Elementos, perfecto, ¿cierto? En la tabla periódica están los elementos, ¿cierto? Sustancias puras, que son 118. Perfecto. Después, fíjense, aparece esta otra pregunta. Ya, esta otra pregunta, ¿cierto? Dice la sustancia que aparece ahí, CH3, COOH. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, esta pregunta es bien difícil, digamos, para alguien que nunca ha visto química, ¿eh? ¿Cierto? Pero que ya observa la persona, dice, bueno, veo letras, esas letras yo sé que son símbolos de elementos, y veo letras distintas. Entonces digo, acá hay varios elementos. Veo la C, por ejemplo, y alguien recuerda, la C es del carbono, la H es del hidrógeno y la O del oxígeno. Entonces veo que se combinaron distintos átomos, distintos elementos. Entonces, claramente eso que está ahí es una fórmula química. Entonces, por lo tanto, ya no es un elemento porque hay varios elementos. Elementos que se combinaron entre ellos. Entonces, las fórmulas químicas corresponden ahí, fíjense, a la letra A, compuestos. Cada vez que uno ve una fórmula química, corresponde a compuestos, ¿cierto? Ahí marcaríamos la letra A. Ya después en el PDF yo les marco la alternativa correcta. Ya, veamos otra pregunta que les coloqué acá. Esto fíjense esa que dice ahí, al mezclar agua con aceite. Esto eso la vimos recién. Como está la memoria ahí de cortísimo plazo. ¿Qué alternativa marcarían ahí? La B, profe. La B, heterogénea, ya perfecto. Buenísima memoria de corto plazo. Ya, hay gente que tiene muy buena memoria, ¿eh? Tiene memoria así, incluso fotográfica. Ya, yo les voy a contar un caso, una anécdota para que ubiquen, digamos, lo impresionante que son las personas, ¿eh? Cuando estaba en la universidad, eh, un compañero de curso fue a consultarle una pregunta al profesor, ¿no? Estábamos ahí viendo matemáticas. Entonces le fue a hablar al profesor y el profesor tenía las pruebas en el escritorio. Entonces le hace una pregunta al profesor y mira la prueba que está en el escritorio. Preguntas con mucha información, ¿no? Y el profesor lo mira y se da cuenta que está mirando y inmediatamente toma las pruebas y las guarda. Van a creer que se aprendió dos preguntas completas y la mitad de la tercera. Y deben haber sido un par de segundos en que ocurrió todo esto. Entonces, pues, se fijan impresionante, digamos, la memoria fotográfica que tienen algunas personas. Ya que no todos la tenemos. Por ejemplo, yo no la tengo. Entonces, por ejemplo, puede que a ustedes les pase lo mismo, que es lo más común. Entonces, uno tiene que leer una vez, leer una segunda vez, destacar, hacer un resumen y empezar a mirar y memorizar, memorizar, ¿cierto? Leer, memorizar y hacer este proceso hartas veces. Y de esa manera a uno le queda grabado, ya que no es un proceso fácil, sobre todo, por ejemplo, en ciencia, para que no tengan problemas ahí con el tema de la frustración.
eh, se hace un poquito más difícil que, por ejemplo, lenguaje, o también incluso que matemática, porque el lenguaje y matemática las ocupamos todos los días, con mayor profundidad, con mayor dificultad o menor dificultad, pero lo ocupamos. En cambio, la química, pese a que todo lo que nos rodea es química, es física, no utilizamos estos conceptos. Entonces, ¿cuál es la estrategia, digamos, para aprender ciencia? Tomar los apuntes, leerlos una vez, para que el cerebro vaya captando que existen estos conceptos. Leerlos una segunda vez en forma más comprensiva, para entender a ver, qué es lo que ocurre acá. Hacer un resumen, hacer esquemas, leerlo por tercera vez, memorizarlo. Ya no es un aprendizaje rápido, ¿cierto? Les digo porque mucha gente se frustra porque no aprende a la primera. Ciencias, les voy a contar que hasta los más expertos, los que más saben ciencia, tienen que pasar por esos procesos que les estoy mencionando. No se aprenden en forma rápida, requieren tiempo. Entonces, por eso, por ejemplo, aquellas personas que tienen el examen en un mes más, ¿cierto? Ya tienen que estar en modo estudio. Los que le falta más tiempo, igual, pues, ¿cierto? Hay que ir de a poco viendo estos temas para que el cerebro se vaya acostumbrando a estas palabras, a estos conceptos. ¿Ya? Porque cuando uno, por ejemplo, imagínense la prueba fuera mañana y yo no he visto nada. El cerebro de todo esto entra en modo, ¿cierto? Estrés, ¿cierto? Y cuando uno está estresado, muchas veces se complican las cosas. Entonces hay que hacerlo con tiempo. O sea, yo les mencioné hace un ratito atrás que yo sé que es difícil trabajando, familia, el tema del estudio, pero se puede hacer, ¿cierto? En aquellos momentos que tengan tiempo, háganse una agenda, ¿cierto? Y estudien. Ya, sigamos avanzando entonces con la diapositiva. Fíjense, todo esto que estuvimos revisando es para entrar al capítulo que les mencioné en un comienzo, ¿cierto? Que es el comienzo de las soluciones o las disoluciones. Ya, ¿qué es una solución? Es una mezcla homogénea. Entonces, fíjense ahí, les coloqué un ejemplo, dice agua más alcohol. Imagínense un vasito con agua y otro vasito con alcohol. Entonces, yo tomo el vasito con agua, el alcohol, por ejemplo, y lo agregamos en un vaso más grande. Le agregamos el agua, el alcohol, lo agitamos y que se formó una solución de agua con alcohol. Entonces, acá en esta solución, ustedes la van a mirar y no van a ver dónde está el agua y el alcohol. Saben que están ahí porque hicieron la mezcla. Incluso pueden saber la cantidad que mezclaron de cada uno, pero se formó una mezcla homogénea. Ya, conceptos a aprender acá en las disoluciones. El concepto de soluto. Es tan simple como el compuesto que está en menor cantidad, el componente en menor cantidad se llama soluto. Y el que está en mayor cantidad se llama solvente o disolvente. ¿Ya? Entonces, estos son conceptos que uno tiene que aprender porque aparecen en todas las preguntas de soluciones. Soluto el que está en menor cantidad y solvente o disolvente es el que está en mayor cantidad. ¿Ya? Avancemos a la siguiente. Yo después este PDF se los mando, se los envío para que lo puedan revisar con calma. ¿Cierto? Fíjense acá, agregué unas preguntas. Entonces, vamos más atrás, piensa un poquito, ¿no? Acá. ¿Cierto? Acá son ejercicios verdadero o falso. Ya, obviamente puede que, como están algunos recién viendo química por primera vez, a lo mejor no es tan fácil. ¿Cierto? Fíjense, esta aseveración dice, el oxígeno es una sustancia pura que está en la tabla periódica. Luego es un elemento. ¿Qué es lo que diría uno? ¿Es verdadero o falso esa afirmación? Falso. Usted dice que es falso. ¿Por qué dice que es falso? El verdadero, profe. Acá me dicen que es verdadero. Claro, entonces, bueno, acá eh, hay que conocer los que están dentro de la tabla periódica. Entonces, el oxígeno efectivamente está dentro de la tabla periódica. Entonces, por lo tanto, es una sustancia pura. Entonces, esa afirmación es correcta, verdadera. Después, fíjense esta otra. Esta la vimos ahí en los ejemplos. Dice, el agua de fórmula H2O es un compuesto, porque está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué piensan ahí ustedes? ¿Verdadero o falso? Hay una fórmula química, ¿eh? H2O.
Es un compuesto, profe, que está mezclado. Claro, cierto, en compuesto hay cierto, hay átomos de hidrógeno y hay átomos de oxígeno. Perfecto, esa también es verdadera. Después, el jugo gástrico ese formado por HCl, hidrógeno y cloro. Es un compuesto porque está formado por hidrógeno y cloro. Mm, Si se recuerdan, también estaba dentro del ejemplo, ¿no? ¿Qué dirán ustedes? Sí, ese es verdadero porque tiene Ve- compuesto. Bueno. Verdadero también, ¿cierto? Porque tiene átomos de distintas clases. Ya hay una fórmula química. Cada vez que hay una fórmula química, hablamos de compuestos. La fíjense, ahí fue muy rápido. Ahí apareció otra afirmación. No sé si alcanzan a verla ahí. Pensa a ver. Ahí. Una cazuela, dice, es un ejemplo de mezcla homogénea. Hay veces que las pruebas preguntan cosas así como esta, ¿no? Entonces uno Esa es tiene falsa, profe. Una esa, cazuela cada uno ve los componentes de la cazuela, po. ¿Cierto? Uno ve las papas, la carne, el zapallo, de ve, un montón de cosas la cazuela. claro, entonces es heterogénea, Sí, porque la homogénea heterogénea. uno ve los componentes, po. Entonces, claro, efectivamente sería falsa. Exacto, profe. Después dice, el agua mineral es un ejemplo de mezcla homogénea. ¿Cierto? Uno ve un agua mm, mineral, ¿cierto? Ve que los componentes están bien distribuidos en forma uniforme. Entonces esa sería también verdadera. ¿Cierto? Es una, verdadero. ¿cierto? Uno no distingue dónde están los componentes, dónde están las burbujas de CO2, de agua, y también distribuidas. Después, fíjense, esta Profe, otra. consulta Diga. la del agua, independientemente si tiene gas o porque no sale que traiga gas, pues o sea, dice el agua no, Ah, ¿cierto? claro, 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 independiente del estado físico en que esté, es un compuesto. Sí, Puede ya, estar profe. Gracias. sólido, líquido o gaseoso. Va a ser, sigue siendo un compuesto. Ya, fíjense esa otra. Dice, Gracias. ya, después dice, una ensalada es un ejemplo de mezcla heterogénea. Entonces, imagínense una ensalada, po. Uno ve el tomate, las lechugas, las papitas, observa los componentes. Sería Verdadero. verdadero, ¿cierto? Porque Mm, ve los componentes, entonces es heterogénea. Ya, esta última la vamos a saltar porque no lo hemos visto todavía. Ahí se lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cierto? Bueno, ahí estamos recordando nuevamente el tema de soluciones, ¿cierto? Donde tenemos soluto y solvente, que dependen de la cantidad. Cuando no se dice la cantidad, se considera como solvente al agua. Fíjense, les mm, coloqué la imagen más clarita, po. Un vasito de agua, un vasito con alcohol, y los mezclamos, fíjense, y se forma una solución. Y fíjense la solución, ¿dónde está el alcohol? ¿Dónde está el agua? No lo vemos. Es una mezcla homogénea. ¿Cierto? Fíjense, ahí les coloqué otro ejemplo. En este caso, tenemos ahí sal que le agregamos a un vasito con agua. Agitamos y eso se convierte en una solución salina. ¿Cierto? Puede que alguien más alguna vez haya hecho eso, ¿cierto? Toma sal, ¿cierto? Le agrega el agua y forma una solución salina. mm. En este caso, Sí, fíjense, el solvente sería el agua porque está en mayor cantidad. Y el soluto sería la sal porque está en menor cantidad. Entonces no se compliquen, digamos, con respecto a los conceptos, ¿no? Soluto, menor cantidad. Solvente, mayor cantidad. Y el caso del agua siempre se le considera como el solvente. Ya, sigamos avanzando acá. Ya fíjense, hay una pregunta. Dice, alguien se prepara un té para lo cual solo utiliza agua y té en polvo. Ya esto no es muy habitual, pero venden hace unos tarritos, venden té en polvo. Dice, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? Traten de imaginarse la situación, ¿cierto? Yo voy a agregar gran cantidad de agua y el té en polvo probablemente hacer media cucharadita. ¿Cuál El sería té sería el té? ¿Qué sería el té? absoluto, Soluto, absoluto, porque estaría en menor solo cantidad. menor cantidad. el agua sería solvente. El agua sería el solvente, perfecto. Después, fíjense, les coloqué un ejemplo con cantidades, con números.
¿Cuál sería el soluto de la pregunta 2? ¿Cuál dirían ustedes que es el soluto y cuál es el solvente? ¿Cuál es el que está en menor cantidad ahí? El 10. El 10, ¿cierto? El compuesto desconocido. Entonces, como eh, está en menor cantidad, sería el soluto, Solo sí, 10. ¿cierto? Y el agua sería el solvente solamente porque es el que está en mayor cantidad. El criterio que se aplica es solamente eso, no se compliquen más allá de eso. Solamente es cantidad. Ya, fíjense, ahí les coloqué una imagen de ejemplos de soluciones. ¿Por qué coloqué esta imagen? Porque comúnmente siempre en los ejercicios aparece que se mezcla líquido o líquidos con sólidos. Y la gente piensa que solamente esas son las posibles mezclas homogéneas, pero existen más tipos en distintos estados físicos. Por ejemplo, fíjense el caso acá. Acá hay bronce. El caso del bronce es una aleación entre cobre y estaño. Y ese entonces es una mezcla homogénea que está en estado sólido. Es como el mismo caso del acero. También es una mezcla homogénea. ¿Ya? Pero que uno no se nos imagina cómo soluciona, porque como lo ve en estado sólido, pero también pueden estar en estado sólido la solución. Después fíjense acá una solución de, no sé, por agua mineral, acá abajo agua potable, acá el gas licuado acá a la derecha arriba, después acá abajo, por ejemplo, el combustible acá del encendedor, y acá a la izquierda, por ejemplo, soluciones dentro de un laboratorio. Ya, entonces, digamos, esto es para ver ahí gráficamente distintos tipos de soluciones en distintos estados físicos. Las soluciones pueden estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, el aire este que respiramos es una mezcla homogénea, ¿ya? Siempre y cuando esté limpio. Si está limpio, ¿cierto? Es una mezcla homogénea. Si estuviera contaminado, por ejemplo, con material particulado, sería una mezcla heterogénea, ¿cierto? Que pasa, por ejemplo, en las zonas industriales, en las grandes ciudades, ¿cierto? El aire está tremendamente contaminado en esos casos. Ya, después agregué esto, ¿cierto? Porque a veces lo han preguntado, ¿no? Dice, ¿por qué el agua es considerado disolvente universal? Y la respuesta dice, porque puede disolver distintas sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas. ¿Ya? Acá les coloqué algunos ejemplos. El agua disuelve el azúcar, disuelve la sal, disuelve el bicarbonato de sodio, disuelve el CO2, el dióxido de carbono. Y así puede disuelve un montón de otras cosas más. Por eso es tan versátil e importante, por ejemplo, en todos los aspectos, ¿cierto? El tema industrial, en el tema de las ciudades, en el tema biológico. Es tremendamente versátil el agua. ¿Ya? Y le llaman disolvente universal porque disuelve muchas sustancias. No las disuelve todas, pero disuelve una gran cantidad. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cualidades por qué el agua es tan importante. Tiene varias otras más que la hacen muy importante. Ya, fíjense ahora acá, vamos a empezar a ver clasificación de las soluciones. Vamos a partir con la clasificación más fácil que hay, que dice según la proporción, según la cantidad. Y ahí, fíjense la imagen, hablamos de una solución diluida y una solución concentrada. ¿Ya? Imaginémonos que eh, son las mismas mezclas, pero en distintas concentraciones. En este caso, por ejemplo, en química, esto ocurre con el sulfato cúprico. Solamente un ejemplo, no, no es para que se lo aprendan. El sulfato cúprico, cuando está en solución acuosa con agua y está muy diluido, se ve del color que está a la izquierda, se ve acá como celeste. Y cuando hay mucho sulfato cúprico, se ve como el que está acá a la derecha. Esto está muy concentrado. Ya, entonces, por ejemplo, imagínense a alguien que trabaja en el laboratorio, hay un laboratorio metalúrgico para la minería, ¿cierto? Solamente viendo el color en este caso, sabe si hay poco o hay mucho sulfato cúprico. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que les importa? Tener poco o gran cantidad de cobre. ¿Cierto? Muchas veces eso va a determinar ahí eh, el tema de la minería, si es rentable o no. ¿Cierto? Cuando siempre que están explotando una mina, ¿cierto? Tiene que tener gran cantidad de cobre para que sea rentable de ganancia. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, es visual, pero según la proporción tendremos dos posibilidades.
soluciones diluidas y soluciones concentradas. ¿Ya? Baja concentración es diluida. Alta concentración de soluto es concentrada. ¿Ya? Entonces, esa es una primera clasificación. ¿Ya? Después surge otra clasificación que ya es más, digamos, parte de la química propiamente tal. ¿Cierto? Parece que me saltó una diapositiva. Déjeme ver un poquito algo. Espérenme un poquito acá. Acá. Ya, acá aparece. Fíjense esta clasificación, ¿cierto? Tiene que ver, dice, según la solubilidad. ¿A qué se refiere, digamos, este concepto? ¿Cierto? La solubilidad dice corresponde a la máxima cantidad de una sustancia que puede ser disuelta a una cierta temperatura en un cierto solvente. Ya, entonces, imaginémonos la siguiente situación para entenderlo. Imagínense que, eh, no sé, pues nos estamos preparando un café. Pucha, y el agua no está bien hervida. Entonces agregamos, no sé, la gente a lo mejor le gusta el café ahí bien cargado, entonces le agrega una, dos, tres cucharadas de café. Y le gusta bien dulce, le agrega hartas cucharadas de azúcar. Y empieza a agitar y se da cuenta que no se disuelve todo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, uno diríamos que sobrepasamos la máxima cantidad que se puede disolver, ¿cierto? Ahí sobrepasamos la solubilidad. Ya entonces, la solubilidad es eso, es la máxima cantidad. Ya, vamos a ver unos ejercicios con números. Y hay tres posibilidades, ¿cierto? Vamos a ver la que es central primero, esa que dice, acá dice saturada, soluciones, ¿cierto? Saturada. Dice, se ha disuelto el máximo de soluto en un volumen de disolvente. ¿Cierto? Imagínense el ejemplo anterior, ¿cierto? Yo empiezo a echarle cucharada de azúcar y me doy cuenta que a la cuarta cucharada de azúcar ya no se disuelve todo, ¿cierto? Entonces ahí sería el límite. Si yo estoy bajo el límite, hablo de solución insaturada. Y si sobrepaso el límite, hablo de soluciones sobresaturadas. Ya, el concepto de sobresaturada muchas veces cuesta entenderlo, porque uno dice, pero ¿cómo te lo solucionáis sobresaturado? ¿Cierto? Son soluciones inestables, ¿cierto? Que generalmente uno puede mantenerlas ahí homogéneas mientras se están agitando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí aparece la diapositiva, esta que está acá. Fíjense, les coloqué ejemplo de soluciones sobresaturadas. El caso de las pinturas, los barnices, los jarabes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son sobresaturadas? Porque imagínense usted abre un tarro de pintura, un tarro de barniz, y uno observa que los óleos, los pigmentos como que se están decantados en el fondo. Y en la parte de arriba como que está líquido. ¿Cierto? No, no es una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea. Entonces, ¿pero qué es lo que dicen las instrucciones? Dicen, agite antes de usar. Entonces uno toma una varilla, comienza a agitar la pintura ahí, y de repente, con una buena agitación, uno ve que parejita la pintura. ¿Cierto? Entonces, temporalmente, es una mezcla homogénea, ¿cierto? Y en este caso hablaríamos de una solución sobresaturada, ya que se sobrepasó el límite de solubilidad, pero que con un tema mecánico, con agitación, logramos mantenerla ahí estable. Y esto no dura todo el tiempo. Las soluciones sobresaturadas son inestables, porque, por ejemplo, si ustedes dejan de agitar, los sólidos empiezan nuevamente a decantar. Entonces, bueno, yo creo que todo alguna vez me han tenido que pintar. Entonces, ¿qué es lo que uno recuerda? Que va pintando y después tiene que volver a agitar, volver a agitar. ¿Cierto? Y de esa manera va a mantener ahí uniforme la pintura y no va a tener ningún problema. El otro ejemplo, fíjense ahí, los jarabes. Los jarabes, muchas veces, en algunos casos, la instrucción dice también agite antes de emplear. Ya en algunos casos muy particulares, uno ve en los frascos que los sólidos están al fondo, ¿no? Y arriba, la parte de arriba es líquida. Entonces uno agita, ¿cierto? Ya ellos pueden ocuparlo. ¿Cierto? Son casos de soluciones sobresaturadas, se sobrepasó el límite. Ya, veamos, ¿cierto? Acá, este tema que le estoy mencionando ahora con números, ¿cierto? Concentrémonos acá con el tema de los números. Ahí aparece una tablita, ¿no? Uno generalmente cuando ve tablita así, lo primero que uno dice, no entiendo nada. Entonces, acá hay que hacer el siguiente esfuerzo, ¿no? ¿Cierto? La técnica es la siguiente. Es leer, por ejemplo, los títulos.
Fíjense acá arriba dice soluto. Es decir, esta columna acá a la izquierda me está mostrando distintos tipos de soluto. Entonces uno ve acá que son distintos compuestos, a lo mejor uno no los conoce, ¿cierto? Pero para efecto de un examen muchas veces no va a importar conocerlos, ¿sí? Pero sí saber aplicarlos para responder una pregunta. Ya, entonces esta columna a la izquierda habla de distintos tipos de solutos. En estos casos, por ejemplo, el NaCl es la sal de mesa, la que ocupamos siempre. Acá otro tipo de sal, nitrato de potasio, y acá un tipo de azúcar. Ya, fíjense, veamos las otras columnas. Uno ve que son columnas con temperatura, 0, 20, 50, 100 grados Celsius. Y me aparecen acá los valores de solubilidad a distintas temperaturas. Ya arriba, fíjense, hay otro título, dice solubilidad en gramos por 100 gramos de agua. Ya, entonces, una vez que uno hizo el esfuerzo de leer, más o menos entender los títulos de qué se trata, uno dice acá, uno dice, me están dando la solubilidad de distintos compuestos a distintas temperaturas. Entonces, veamos cómo se lee. Fíjense el recuadro que aquí dice 35,7. Me está diciendo que a 0 grados Celsius se van a disolver 35,7 gramos de sal en 100 gramos de agua. O sea, yo tengo un vasito de agua 100 gramos, lo máximo que va a soportar y disolver esas 100 gramos de agua van a ser 35,7 gramos de sal. ¿Ya? ¿Se fijan? 35,7 gramos de sal. Y después, fíjense, una vez entendido esto, uno puede leer, digamos, distintos valores. Por ejemplo, fíjense la sal. Voy aumentando la temperatura hacia la derecha y va aumentando la cantidad de sal que se puede disolver. ¿Ya? Y eso es algo lógico. O sea, nosotros sabemos que si aplicamos temperatura, eh, podemos disolver más sustancias. Ya, entonces esa es una cosa, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad de los tres componentes. En algunos casos la solubilidad es bien dramática, ¿eh? Por ejemplo, fíjense el caso del azúcar que está acá abajo. ¿Cierto? Fíjense, a 0 grados se disolvían 180 gramos y a 100 se disuelven 285. O sea, en el caso del azúcar es tremendamente relevante la temperatura. A mayor temperatura aumenta mucho la solubilidad del azúcar en agua. Ya, lo otro que uno puede observar en este tipo de tablas, fíjense, que los tres componentes tienen distintas solubilidades a la misma temperatura. Se fijan, para 0 grados Celsius, lo que más se disuelve es azúcar. Después viene la sal, ¿cierto? Y después el nitrato de potasio, el que menos se disuelve. Ya, entonces, entendido, digamos, la información de una tabla, después uno puede responder las preguntas. Mm. Por ejemplo, fíjense acá la pregunta, dice, si a 0 grados Celsius agrego 30 gramos de sal en 100 gramos de agua, y yo les pregunto, ¿se disolverá esta sal en esos 100 gramos de agua, esos 30 gramos? ¿Qué dirían ustedes? Entonces uno va a la tablita acá, fíjense, y busco 0 grados Celsius y la sal, y veo este valor, 35,7. Entonces la pregunta es, yo tengo 100 gramos de agua y le agrego 30 gramos. ¿Se disolverán, sí o no? Sí, Sí, ¿cierto? Porque me soporta hasta 35,7, po. Y yo estoy solamente sí, agregándole 30, ¿verdad? Entonces, sí, profe. entonces fíjense, ¿qué es lo que hacen? Bueno, esta gente, estos valores, es gente que se dio el trabajo de hacer estos cálculos. Estuvieron haciendo mediciones de cantidades a ciertas temperaturas. Ya obtuvieron estos valores. Entonces, después, los que trabajan con estas sustancias, por ejemplo, ven estas tablas. Y entonces, antes de hacer el trabajo de laboratorio o industrial, ven qué va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, ellos con esta información trabajan más tranquilos. Saben, digamos, si se va a poder o no hacer la mezcla. Ya, entonces, fíjense, dice, ¿cómo se llamaría esta solución? La que hicimos recién. ¿Insaturada, saturada o sobresaturada? Sobresaturada, profe. No, no, no sería sobresaturada, pues sobresaturada es cuando sobrepasamos el límite. Disculpe, profe, me uní recién. Julio Marcos por aquí. No se preocupe, Julio, ahí después yo les mando el PDF al coordinador para que se los envíe al grupo de ustedes. Ya estamos revisando acá Vale, el tema profe. estamos revisando el tema de química.
dentro de lo que tiene. Saturada, profe. Claro, fíjense, bueno, esto es difícil porque recién probablemente esto no lo habían visto nunca. Cuando estamos bajo el límite es insaturada. Entonces, en este caso, sería insaturado, 30 gramos, que es bajo 35,7. Si estuviera justo en el valor 35,7, uno hablaría de saturada, que es el máximo valor, ¿cierto?, que se puede disolver. Y si lo llego a sobrepasar, por ejemplo, imagínense, le agrego 37 gramos, ahí hablaríamos de sobresaturada. ¿Ya? Pero bueno, eso hay que leerlo, ¿cierto? Y aprenderse, eso lo estamos viendo recién. ¿Ya? Pues fíjense lo mismo, pero preguntado con un gráfico. ¿Ya? Entonces, con respecto a los gráficos, hay que tener los siguientes cuidados. Hay que también leer qué es lo que hablan de qué dicen los ejes. Entonces, fíjense que el eje vertical me dice gramo absoluto en 100 gramos de agua. Es decir, estos números acá corresponden a solubilidad del soluto. Y en el eje que está abajo, fíjense, me habla de temperatura, que van de 0 a 100. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. Tenemos dos solutos. Tenemos azúcar y tenemos sal. Ya, entonces, fíjense qué es lo que ocurre acá. Fíjense, tenemos acá soluto azúcar y tenemos soluto sal. La sal, fíjense, aumenta la temperatura y se mantiene más o menos estable. Siempre estoy disolviendo la misma cantidad de sal, muy poco. O sea, en este caso, esta sal es como poco sensible a la temperatura. Pero fíjense el caso de la curva del azúcar, que está acá en rojo. La curva de azúcar, fíjense, va subiendo, subiendo, subiendo. A medida que sube la temperatura, cada vez disuelvo más azúcar. Ya, entonces, esto es lo que uno lee a primera vista de un gráfico. Entonces, acá les coloco una pregunta. Dice, a 20 grados Celsius, ¿cierto? Estamos aquí, en esta línea. Dice, a 20 grados Celsius agrego 300 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Y me preguntan, dice, ¿se disolverá todo el azúcar? Entonces, fíjense, No lo creo, profe. No, fíjense, dice que puedo disolver hasta 200, miren. ¿Cómo leo este Sí, gráfico? A 20 grados Celsius subo acá, llego a la curva del azúcar, la que está en rojo, y me muevo hacia la izquierda. Y aparece el número 200. Entonces uno dice, a 20 grados Celsius solamente puedo disolver 200 gramos de azúcar. Ya me están preguntando 300 gramos. Entonces no se va a disolver todo el azúcar, claramente. no, Se va a va a quedar disolver, como los 100 gramos restantes. claro, si los 100 gramos otros se van a ir al fondo. Se van a ir al fondo ahí, ¿cómo se llama? En química van a precipitar, van a decantar. Sí, Y en este caso, fíjense, se hablaría de una solución sobresaturada, porque sobrepasé el límite. sí. ¿Ya? Entonces, de esa manera uno lee los gráficos. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense ahora que yo cambio la temperatura, ¿ah? Y pregunto, ahora, a ver acá, aquí, a 90 grados Celsius, ¿disolvería los 300 gramos de azúcar? sí, 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 sí. porque ¿cierto? pasa a 400. Claro, porque ahí puedo disolver hasta 400 gramos, Sí, ¿cierto? Entonces ahí vemos un detalle importante en la solubilidad. La solubilidad depende de la agitación y depende de la temperatura. Entonces, bueno, se fijan, esto lo puedes preguntar en forma conceptual, tabla de datos o también, por ejemplo, con gráfico. Ya, veamos otros casos acá. Ya, ese es más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a saltar acá. Fíjense, esta, digamos, es conceptual. Ahí me pasa mucho pedazo. Ahí. Dice, una persona quiere preparar un jugo bien concentrado, para lo cual agrega una gran cantidad de pulpa de fruta a 2 litros de agua y agita vigorosamente para que el jugo quede ahí bien homogéneo. Sin embargo, dice, pasado un tiempo breve, parte de la pulpa no se disuelve y se va al fondo. En este caso, ¿de qué tipo de soluciones estamos hablando? Sobrepasamos el límite.
¿Qué alternativa más? La sobresaturada debería ser yo. Sobresaturada, ¿cierto? Sobrepasamos el límite, sobresaturada. Sí, sí, ¿Se porque fijan? pasa. Claro, se fijan acá, esta es una pregunta conceptual, ¿ya? Esto lo preguntaron una vez en un examen. Entonces, generalmente el alumno ve una tremenda enunciado y se marea y no la contesta, po. Pero sin embargo, fíjense, es súper fácil. Siempre y cuando uno haya visto el concepto previamente, ¿cierto? Sí, pues, igual, igual unos 10 días igual va viendo estas cosas así, pues, pero no lo toma como materia. Claro, entonces, claro, hay que leerlo, ¿cierto? Hay que repasarlo, memorizarlo. Son varias etapas del aprendizaje. Ya, fíjense acá, agregué esta diapositiva para que después la tengan, los factores que afectan la solubilidad. Coloqué los más importantes, sea cierto que pueden preguntar, que son los que están acá con los dibujos. ¿Cierto? El primero, el factor mecánico, la agitación. ¿Cierto? Si yo agito, mejoro la solubilidad. Y eso, ¿cierto? Uno en la práctica lo hace. Sin saber química, uno sabe que si va a mezclar pintura, tiene que agitarla. Si va a cocinar, tiene que agitar, ¿cierto? Ahí la olla, ¿cierto? Una cuchara, ¿cierto? Si se va a preparar un café, tiene que agitarlo. Entonces, instintivamente nosotros sabemos que con agitación mejoramos la solubilidad. El otro factor es la temperatura, ¿cierto? Mayor temperatura también mejora la solubilidad. Y por eso, ¿cierto? Cuando uno se sirve un té, un café o prepara el almuerzo, utiliza, por ejemplo, temperatura, entre otros factores. ¿Ya? También hay otro factor, por ejemplo, en el caso de los gases, ¿eh? Que se habla menos. El caso de los gases, la solubilidad aumenta cuando yo aumento la presión, ¿cierto? Todos estos gases que le agregan al agua mineral, a la bebida, lo inyectan a presión, ¿cierto? Y como uno se da cuenta que están a presión, porque cuando destapamos la tapa, ¿cierto? Inmediatamente el gas empieza a salir, está presionado adentro de la botella. Entonces, en el caso de los gases, la solubilidad aumenta con la presión. A mayor presión, mayor solubilidad del gas en el líquido. ¿Ya? Pero estos otros dos factores son los que generalmente más consideran, ¿no? El factor mecánico, la agitación, y el factor temperatura. Agitando y más temperatura, mejoro la solubilidad. Fíjense en un ejemplo, dice, una persona se prepara un café con agua fría. Dice, ¿qué ocurrirá? ¿Se disolverá el café? ¿Por qué? Entonces imagínense, a uno le hacen una pregunta conceptual, ¿no? Y le dicen, explique. Entonces yo ahí coloqué los conceptos, acá uno puede responder de distintas maneras si uno entiende la idea. Por ejemplo, ahí les coloqué, a mayor temperatura aumentará la solubilidad de un sólido en un solvente líquido. En cambio, a menor temperatura, la solubilidad de un sólido en un solvente líquido disminuirá. ¿Cierto? Esto es lo que uno entendería conceptualmente. ¿Ya? Pero uno puede colocarlo con sus propias palabras. ¿Cierto? La respuesta tiene que ir el tema de si solubiliza o no, ¿cierto? Y cómo influye la temperatura. ¿Cierto? Muchas veces, a veces aparecen preguntas así de desarrollo. Entonces les preguntan, expliquen. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de entender el concepto y explicarlo con las palabras de uno. Pero lo peor es cierto dejar la pregunta en blanco. O sea, igual hay que responderla de la mejor manera posible. Muchas veces el que está examinando va a entender, digamos, que puede que no sea la reacción perfecta, pero dice, pero el alumno entiende el concepto. ¿Cierto? Pues fíjense, otra pregunta está más difícil, que es lo que muchas veces no se sabe. Dice, se tiene ahora un solvente líquido y un soluto gas. Por ejemplo, CO2, que es el dióxido de carbono de las bebidas. ¿Cierto? Que las hace ahí burbujeantes. Dice, respuesta, al aumentar la temperatura, disminuirá la solubilidad del gas. ¿Cierto? De hecho, ¿cierto? En el caso de las bebidas, ¿cierto? El agua mineral, cuando están heladitas, ¿cierto? Ahí uno destapa la botella y no salen tanto las burbujas. Pero en cambio, ¿cierto? Se aumenta la temperatura, el gas empieza a ir mucho más rápido. ¿Ya? Esta, digamos, un poquito más difícil esta pregunta. Ya, después fíjense, como ir terminando la clase, la última diapositiva, habla el concepto de unidades de concentración. Esto después hay que volver a repasarlo, ¿no? Esto que acá aparecen números. ¿Por qué aparecen números? Porque muchas veces en la vida cotidiana yo puedo hablar de una solución diluida, concentrada, y todos entendemos y no hay ningún problema. Pero imagínense a nivel de laboratorio
a nivel de una clínica, a nivel industrial, no sirve mucho este concepto. Tienen que utilizar valores precisos, ¿cierto? Porque si no, los resultados del producto, los resultados del paciente pueden ser desastrosos. Entonces, aparecen las unidades de concentración y aparecen los números, ¿cierto? Fíjense acá el caso de las unidades de concentración físicas, son los que aparecen acá en rojo, ¿cierto? Aparecen porcentajes y aparecen fórmulas. Ya, en primera instancia, ¿cierto? Si esto no lo han visto, puede que sea complicado, pero no es complicado. Hay que entenderlo, ¿cierto? Y usarlo un par de veces y uno se lo aprende. Por eso, digamos, se utilizan, ¿cierto? Los porcentajes son muy prácticos, porque la persona una vez que aprende a usar los porcentajes, muchas veces puede aprender con la calculadora, con el computador, se hace muy rápido y, por ejemplo, los técnicos que trabajan a nivel de laboratorio industrial lo utilizan y no se les complica tanto. Explicamos, por ejemplo, algunos casos, porque después la metodología es la misma. Por ejemplo, fíjense, dice porcentaje masa, que se abrevia así. Dice, en la parte superior, uno coloca la masa en gramos del soluto. En la parte de abajo, la masa en gramos de la solución. Y todo lo multiplica por 100. Y ahí tiene el porcentaje. Entonces, fíjense esto en la práctica cómo es, ¿eh? En los laboratorios, ¿cierto? En la industria tienen balanza. Entonces, estas masas las pueden medir. La miden en la balanza, ¿cierto? Y tienen estos números, ¿cierto? La masa del soluto la van a tener y van a tener la masa de la solución. Hacen la división y multiplican por 100. ¿Ya? Entonces no tiene mayor complicación, po. Y generalmente se utiliza la calculadora del computador porque no, o sea, no van a estar esperando que lo haga el cálculo a mano porque se va a demorar mucho. ¿Ya? Y lo mismo, ¿cierto? Aparece en otras fórmulas. Por ejemplo, el masa-masa es cuando los solutos y solventes son sólidos, el masa-volumen, soluto sólido, el solvente líquido, y el último caso, cuando el soluto y el solvente son líquidos. ¿Cierto? Cuando trabajamos con líquidos se prefiere medir el volumen más que la masa. ¿Cierto? Existen material, por ejemplo, de vidrio que uno están calibrados para medir el volumen. Ya, entonces, estos son porcentajes. Entonces, la manera más fácil de trabajar esto es primero utilizando la fórmula química, o fórmula física más bien. Y después hay otros casos. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un caso para que vayan viendo cómo se trabaja. Dice, se mezclan 10 gramos de un soluto con 90 gramos de agua. Ya, entonces tenemos las cantidades. ¿Qué es lo que mentalmente hace la persona? Dice, soluto 10 gramos, solvente 90 gramos. ¿Cuál sería la masa de la solución? Va a ser la suma, po. La suma del soluto más el solvente. Es decir, 10 más 90 nos va a dar 100 gramos. Entonces ahora, ahí yo tengo la información. Digo, ya tengo claro qué es cada cosa. Después, ¿cierto? Aplico la fórmula. Fíjense, acá arriba se fijan en la fórmula era la masa del soluto, que en este caso son 10, y acá abajo era la masa de la solución, que en este caso es 100. Y todo decía la fórmula, multiplícalo por 100. Entonces uno toma la calculadora y el resultado es 10. Entonces esta solución se dice que es al 10% masa, porque estamos hablando de masa. Como está todo en gramos, es masa. Ya, bueno, habría que confirmarlo, pero siempre los exámenes dejan usar calculadora, ¿eh? Ya, entonces es una gran ayuda. O sea, acá lo importante, por ejemplo, en este tema de cálculo matemático, hay que saber aplicar la fórmula. Y lo otro, saber identificar los componentes, ¿cierto? La masa absoluta en este caso y la masa de la solución. Lo reemplazamos en la fórmula y usamos la calculadora y encontramos la alternativa, ¿no? Esa es más o menos la metodología para estos casos. ¿Ya? Fíjense acá, les coloqué esta pregunta, ¿eh? ¿Cierto? Dice, ¿qué significa que una solución esté al 10% masa? ¿Ya? Y fíjense, la respuesta está destacada en amarillo. Dice, significa que hay 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, los que trabajan en el laboratorio tienen clarito este significado. Entonces,
les permite hacer cálculos rápidamente, incluso cálculos mentales. ¿Ya? ¿Por qué les coloco, digamos, esto? Porque una vez en un examen preguntaron precisamente de esta manera. Déjenme ver si está la pregunta acá abajo. Fíjense un poquito. Ahí. Fíjense, esto es una pregunta así que hicieron una vez en un examen. Dice, se tiene una solución al 20% masa más. ¿Qué significa esto? Entonces imagínense una persona que nunca ha visto esto acá y dice, esto es chino. Pero el que conoce, ¿cierto? Lo ha visto por lo menos una vez, ¿cierto? Se atreve a responder. Entonces fíjense lo que está destacado en amarillo y vea la alternativa de abajo. ¿Cuál de las alternativas de abajo se parece a lo que les expliqué arriba? Leanla con calma porque se parecen las respuestas, pero son distintas. ¿Cierto? Leanlo bien ahí. Si quieres pueden usar el chat para responder también. Yo opino, profe, que a ver, La vi. Entonces veamos, comparemos. La Fíjense, B, letra B. también, ¿cierto? Fíjense, gramo absoluto, gramo absoluto. En gramos de solución, gramos de solución. ¿Cierto? Se fijan, está el mismo orden. Claro, correcto, ¿cierto? Es la letra B. ¿Cierto? Hay 20 gramos absolutos en 100 gramos de solución. Es el significado, ¿cierto? De una solución 20% más de más. sí, Entonces da- imagínense está el técnico en el laboratorio y el jefe le dice, necesito que me haga una solución al 20%. Entonces él dice, 20 gramos absolutos en 100 gramos solución. Se va a la balanza, mide y después hace la mezcla. ¿Cierto? Y le entrega ahí al jefe ahí la solución al 20%. Ahí, impecable. ¿Ya? Entonces, fíjense esta pregunta, si uno la ha visto antes, es re fácil, o sea, uno se demora un poquitito en contestarla. Pero si no la ha visto, es chino. ¿Ya? Entonces, esto lo preguntaron una vez. Entonces, por eso ahí la coloqué. Ya, después, fíjense, esta diapositiva es un ejemplo, digamos, de cómo resolver este tipo de preguntas. Dice, se mezclan 20 gramos de un soluto con 80 gramos de agua. Entonces, uno mentalmente se hace estas preguntas: ¿cuánto soluto, cuánto solvente y cuánta solución hay? ¿Cierto? Y me tengo que acordar también de la fórmula. Entonces, uno ve este problema y dice, ya, ¿qué información necesito? ¿Qué fórmula necesito? Entonces, respuesta. Lo primero es información del mismo enunciado. El soluto es 20 gramos, que es el que está en menor cantidad, el solvente en mayor cantidad es 80. Y acá viene el detalle. Necesito saber la masa de la solución porque la fórmula aparece en masa de solución. Tengo que hacer la suma. La solución va a ser 20 más 80, 100 gramos. Ya, entonces eso lo obtuve del enunciado. Y ahora acá viene muchas veces lo difícil, porque me acuerde de la fórmula. ¿Cierto? La fórmula es masa absoluto partido en masa solución. Ya, si me acordé de la fórmula, la escribo, ¿cierto? Y después en el siguiente paso hago el reemplazo. La masa absoluto es 20 y la masa solución es 100. Y acá ocupamos la calculadora, ¿cierto? Y llegamos al resultado. 20. 20% masa masa. Entonces esta diapositiva se las coloqué, digamos, porque es más o menos la metodología que uno debiera seguir para resolver este tipo de ejercicio. ¿Cierto? Obviamente uno puede a lo mejor simplificar en una prueba, puede que muchas cosas, por ejemplo, la parte de esto que está acá arriba, uno lo hace mentalmente, ¿cierto? Y hay algunos que ya, por ejemplo, han hecho el ejercicio varias veces, solamente escriben la fórmula y hacen el reemplazo. Entonces hacen la respuesta más rápida. Pero mentalmente uno hizo todo el proceso anterior. ¿Cierto? Entonces fíjense ya acá, vamos a dejar hasta esta última diapositiva, que esta es más difícil, que el concepto de molaridad, que es una unidad de concentración química. Ya, esta generalmente no la preguntan, pero por si lo preguntaran, ¿cierto? La molaridad es lo que aparece ahí. Esto, fíjense, dice moles de soluto por litro de solución. Ya, entonces, probablemente si es que llegaran a preguntarla, yo creo que el enunciado sería como el que aparece ahí, ¿cierto? O sea, una
Pregunta bien directa. ¿Cierto? Fíjense, dice, se tienen 2 moles de soluto que se disuelven en 4 litros de solución. ¿Cuál es su molaridad? Entonces uno tiene que acordarse que el caso de la molaridad, la fórmula es esta que está acá arriba. Entonces acá arriba colocamos los moles de soluto y acá abajo colocamos los litros de solución. Que como les digo, si llegara a aparecer una pregunta de este tipo, yo creo que les van a entregar la información directa. Entonces lo que uno hace, ¿cierto? Escribe acá arriba los moles y acá abajo los litros. Y hace la división. 2 dividido en 4, una vez más, ¿cierto? Calculadora, 0,5 moles por litro. ¿Cierto? Esta unidad de concentración se utiliza bastante en química. Pero, o sea, requiere, digamos, que la persona se maneje harto en química. Ya, pero, como les digo, si es que se lo llegan a preguntar, se lo van a preguntar de esta manera, así como bien directa.